Queridos amigos, venidos en buena hora este día de Al-Had, como cada semana que estamos aquí, siempre me siento honrosa de veros a todos vosotros entrar a nuestro programa, a ver qué tenemos el día de hoy. Y hoy será un programa muy especial. Sí, seguro, los que no miraron, puede ser no lo saben, metimos por todas las bandas del mundo que hoy estamos en nuestro programa especial número 100. Como cada semana, vos voy a saludar con el ya tradicional buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas las bandas del mundo verdaderamente. Como cada semana, no puedo dejar de partillar con vosotros nuestra presentación del día de hoy. Como verás, estamos con una muy especial porque es nuestro programa número 100. Hoy no tenemos balabay y musafir, tenemos balabayes y musafires a toda cantidad. Y entonces, antes de nada, voy a presentar todo lo que va a venir. Para la próxima semana no vamos a tener programa ese día de Al-Had porque vamos a tener el empecillo del año nuevo 5783. Como tenemos tantos horarios diferentes, algunos de nuestros amigos van a estar empezando ya este día de fiesta, así que 25 de septiembre no vamos a tener encuentro de Al-Had. Además, sí vamos a tornar el siguiente Al-Had de octubre con este sujeto tan actual, Ladino 21, preservando el ladino en este ciclo. Como balabay estará Alejandro Acero, como musafir nuestro querido amigo el doctor Carlos Yebra López, y ellos nos van a hablar de esta su actividad verso ladino 21. Entonces vamos a tornar a vernos el día 2 de octubre. Como cada semana vos hago acordar que tenemos los filmicos de todos los programas de encuentros de Al-Had en nuestro canal de youtube.com /Sefarad o directamente en sefarad.com/TV. Aquí vas a poder ver todos los 100 programas que ya tenemos con el día de hoy. Claro, como cada semana, vos regracio a todos los que hemos mandado vuestra ayuda. Si nos quieres dar un dono, podés hacerlo en sefarad.com/encuentros. Ahí vas a tener el modo de hacernos llegar vuestra colaboración, que siempre, cada semana, vos regraciamos y más y más. Y ahora, esta vez nuestro anuncio es diferente. Estamos fiestando nuestro encuentro número 100 con un programa más que especial. Vamos a tener visitas, vamos a tener participación del público. Antes de que me olvide, tengo que demandar a todos, por favor, que tengáis el teléfono vuestro a la mano. Sí. Porque, no sé si se ve bien ahí, porque vamos a hacer un yugo con todos. Además, tenemos menester de que vosotros para participar tengáis vuestro teléfono a la mano. Así que ya vos estoy avisando que todos vas a poder tener su participación el día de hoy. Como vemos cada semana, no tenemos hoy un balabay en especial, tenemos muchas cosas aparejadas para el día de hoy. Tenemos el placer más grande que yo puedo sentir y es que estamos todos juntos fiestando nuestro programa número 100 de Encuentros de Al-Had. Esta actividad, por hacer un poco de historia, nació como una idea mía, como un sueño hace mucho tiempo atrás, de hacer una comunidad ladino hablante que tuviera que usar el ladino para comunicarse y no ninguna otra lengua.
por mor que los hablantes de ladino hoy día están esparcidos por todo el mundo, algunos mismo isolados de otros sefaradíes y sin posibilidad ninguna de hablar la lengua con otros. Machacle de la vida, los laboros, la mancura de tiempo, la familia y otras actividades no alcanzó a hacerse realidad sino en el año 2020 con los encerramientos de la pandemia, que nos dio este tiempo libre a Marcelo, a mí y a otros a tomar esta idea y llevarla en delante y hacerla una realidad. Ya todos conocéis que tengo otra idea para desarrollar, la de crear una ciudad, una isla, un país donde solo se puede hablar en judeo-español. Maestra todavía no nos rehusé a hacerla. Veremos si llegará el tiempo alguna vez. Sí. Además, no queremos que sea con otra pandemia, que venga el tiempo con paz, no con pandemia. Y tornando a los encuentros, en una reunión por Zoom, proposamos esta idea en mitad de 2020 a los amigos más cercanos que son activos en la lengua y la cultura sefaradí. En primero, a Rachel Amado Bornik de Ladino Comunidad, a Karen Sharjo por el Centro Sefaradí de Estambul, a Brian Kirchen por los Shadarim, a Shmuel Rafael por el Instituto Salti, a Tamar Alexander por la Autoridad Nacional del Ladino, a Eliezer Papo por el Centro Gaón de la Universidad del Negev y a Jenny Laneri de Aquí Estamos de París y Marcelo y yo, claro, por el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Y presto todos se unieron a nosotros, cada uno en representación de su institución y maravilla. Ansina empezamos con los encuentros de Al-Had el 9 de agosto de 2020. Nos organizamos en tornos y empezamos estos 8 cada semana, uno a uno, a presentar una conferencia aquí. En corto tiempo se unieron a nosotros otros balabayes en representación también de sus instituciones. El Rav Nisim El Nekave, que después chocó por Show Jalio por la Hermandad Sefaradí de América, Devinar por el Centro Strum de la Universidad de Washington, Alicia Cisoraz por la Jaquetía, por su página Voces de Jaquetía, y así también dimos lugar a una lengua hermana, y Ronnie Araña por el Museo de la Memoria de los Judíos de Salónica y la Grecia al nombre de León Recanati, y Carlos Yebra López por Ladino 21. Ansina que nos hicimos los 13 que uno a uno cada semana a su turno y en representación de una diferente institución aparece el encuentro, siendo la balabaya o el balabay, y si no puede, escogiendo un otro que haga este rolo, y debe de convidar un musafir o unos cuantos, según sea la ocasión, y el sujeto del que van a presentar, siempre tomando en cuenta que todos deben hablar en judeo-español. Por esto mismo, Marcelo y yo, en verdad, somos los organizadores y graciamos muy mucho a todos los balabayes y balabayas que se encargan de aparejar los encuentros. Y claro que cada semana tenemos unos musafires invitados, ama también tenemos a vosotros, todos los musafires, que sin vosotros no podíamos continuar con nuestros encuentros. Claro que sí. Estamos ahora en el empecillo del 9º torno. Quiere decir que cada una institución tiene hechas en alrededor de 8 o 9 encuentros. Ama, como dije, los encuentros no podían arribar a este programa número 100 sin la valuosa colaboración del público, que cada semana viene a nuestro programa, y sin vuestra presencia ni los mensajes tan cariñosos que nos encorajan a continuar, seguro, esto no podía ser. Estoy sintiendo unas voces. No sabemos de andemos bien.
Este día, entonces, estamos fiestando. Espera, Lili, que te muteé. ¿Qué pasó? Tenemos... Marcelo. Sí, está bien, está ok, dale. Ah, ok. No sé en qué punto me... No, el final solo. Ah, ok. Había mucho ruido, ¿no? Sí. Bueno, entonces, solo para escapar con esta pequeña historia, esta chica historia, como vos decía, sin el público, sin vuestra presencia cada semana, con los mensajes tan cariñosos y que nos encorajan a continuar, esto no podía llegar al día de hoy. Entonces, nada, solo esto. Hacemos los balabayes, los musafires y el público, las tres piezas importantes que no pueden mancar para llevar en adelante este buto de mantener viva nuestra lengua y nuestra cultura, para preservar, crecer, avanzar y desarrollar la identidad sefardí en todo el mundo. Y me siento muy honrosa hoy y claro, vos remercio muy mucho a todos vosotros que estáis aquí sintiéndome ahora. Vamos a empezar entonces con nuestro programa del día de hoy. Tenemos en el empecillo, vamos a dar la palabra a algunos de los balabayes. En primero, quiero saludar a nuestro querido Brian. Ahí está, ¿te puedes quitar el mute? Sí, shalom, Liliana. Shalom. ¿Cuánto tiempo? 2 años atrás es que empezamos con esto, ¿eh? Maravilla. Buenos días, caros amigos. Como ya sabes, soy Brian Kirshen, soy profesor en la Universidad de Binghamton en New York y hoy os hablo por parte de los Shadarim. 100 aljades atrás, más o manco, nos vimos por primera vez, cara a cara, ecrán a ecrán, gracias a los esfuerzos de varios Javarim que decidieron de ser balabayes y convidar cada semana y semana musafires diferentes. Liliana, tú y Marcelo nos encorajaron y nos guiaron a crear esta comunidad en un momento en el que más nos mancaban estas conexiones, cuando nos topábamos encerrados en casa al empecillo y durante la pandemia. Los encuentros de Al-Had nos achilearon el corazón y nuestros ojos. Durante estos 100 programas, nos ambecimos de parte a parte, nos reímos, llorimos, conocimos a nuevos amigos y pedimos a viejos amigos. Nuestros elevos se hicieron hablantes, nuestros amigos se hicieron musafires y se les ofrecieron a los hablantes de la lengua una oportunidad semanal de sentir y ver la lengua judeo-española en vivo. Variedades originarias de Turquía y los Balcanes y otros lugares como de Israel, de ciudades en las Américas, en Europa, en África y, a mi parecer, uno de los logros más endiamantados, nuestra jabranza con hablantes de Jaquetía. Y yo estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de ser balabay varias veces y haber colaborado con mucha gente maravillosa de varias partes del mundo. Muy presto empezamos otro año, que nos siga un año de salud y verajá, caminos de leche y miel y muchos encuentros de Al-Had. Liliana y a todos, merci mucho, especialmente a nuestro público y al vernos. Merci, Brian, siempre tan cariñoso, sabes, te quiero muy mucho, lo digo aquí delante de todos, eres un tesoro para nuestra lengua. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a nuestra balabaya y mi consejera más especial, que es mi querida amiga Rachel Amado Bornik. Querida, venida en buena hora.
Qué placer, qué alegría, querida Liliana y queridos todos que estáis aquí. Tú ya contaste un poco del empecillo y cómo pasó. Solo quiero acordarme yo también que cuando recibí tu email demandándome qué pienso de hacer, era 2020, la pandemia, si vos acordáis, era en marzo que nos encerramos en casa de 2020 y me parece en abril o mayo, Liliana me mandó un email, ¿qué piensas de hacer una cosa semejante para hablar? Le dije exactamente lo que tenemos menester, es una idea maravillosa. Por esto, llegar al número 100 es una ocasión de fiestar. Y al nombre de todos, así estoy segura, de los que están aquí con vosotros, Liliana y Marcelo, un beso a cada uno y merci mucho por todo lo que hiciste. Estaba mirando cuál lo hicimos en el pasado y empezamos el 6 de agosto de 2020 y echaremos un ojo, le di a Marcelo que nos muestre los primeros encuentros que tuvimos. Mira, es bueno acordar el pasado. En mi edad me agrada acordar el pasado un poco. Mira, el 8 de agosto ya hicimos el primer. Estábamos todos los balabayas juntos. Después yo tuve el honor de hacer ser la primera balabaya con el maravilloso Moshe Shaul. Después Karen con Silvio Vadia de Estambul. Después Brian. No me acuerdo a quién tuvo aquel día, no está escrito aquí. Después tuvimos el profesor Shemuel Rafael con la profesora Ora Schwarza. Liliana tuvo Kobe Zarco y Alegra Amado, que tienen el programa de radio en Israel, todo en judeo español. Después estuvo Jenny Lanori. Esto lo hicieron antes que se fixara los este reclamo lo hicieron. Y tenemos este reclamo fue un poco para ir anunciando lo que iba a venir. Sí. Claro que cada uno como tenía tiempo iba a anunciarme a poco quién iba a venir. Seguro tenemos un otro que está completado. Sí, seguro. Ok, no, bueno, ese era el primero, por eso me agrada mucho. Que... Esto te iba a decir, está muy hermoso porque esto es parte de la historia, de que este fue el primero, algunos ya tenían pensado que, otros estaban buscando a quién. Muy hermoso. Merci mucho, Marcelo. Y quiero aprovechar de esta ocasión a reingraciar a los musafires que tuve yo, que todos los musafires y cada persona que demando me dice que cada programa uno mejor de otro, cada programa uno mejor de otro. Y seguro que todos los musafires estaban maravillosos, pero yo quiero reingraciar a los que vinieron y me respondieron Pichín a mi invitación, que vengan a estos encuentros. Moshe Shaul, Nissim El Nekave, el rabino, Malka Levi de Bélgica, que escribió libricos de cuentos, Gloria Levi Kirchheimer, que no solo es una escritora, pero también fue la primera que en los Estados Unidos que enregistró cantes sefaradíes. ¡Qué maravilla! Dina Eliezer y Sara Pardo de Izmir, que nos contaron por sus esfuerzos de salvar la biblioteca rabínica de después Nissim Ben-Juya, que está laborando para restaurar las sinagogas viejas y mucho más en Izmir. Joe Jalío, que nos habló del libro del doctor Menashe sobre Birkenau. Y después, seguro la semana pasada, en pasadas, Izet Bana,
que mostró un musafir sorpresa, que era Jojo Eskenazi, que juega el rol de Moïse en los teatros de Estambul. A todos, merci mucho, y a todos los que están aquí, merci mucho por estar aquí. Y tengo yo un video, lo voy a decir de nuevo aquí. Quiero llegar a ver 100 encuentros más. Inshallah. Inshallah, inshallah, merci mucho. Como hablábamos un puntico antes de empezar, me parece que si tú no me dabas de tu aprobación, esto no lo podríamos hacer. Como dije, tú eres mi consejera, mi referente. Siempre que tengo una duda, una cosa, yo sé que con ti puedo contar que me vas a dar un buen consejo. Así que te rengracio mucho y también por todos estos musafires y estos sujetos que nos dices una grande cantidad. Y siempre estás aquí cuando tengo de menester de alguna cosa. Mira, uno no puede, otro sí puede, tú me dices, yo puedo. Es grande placer para mí. Ya sabes que yo empecé porque tenía nostalgia por la lengua. Ahora estoy tan contenta, estoy pudiendo hablar de vez en cuando. Gracias a ti. Merci mucho y merci por estar aquí el día de hoy. Claro que siempre estás con nosotros. Tenemos ahora una sorpresa. Nuestro querido Balabai del museo que está aquí quiere hablar, mira, está aquí con la mano levantada, justo lo va a nombrar. Bueno, no quieres decir ni hola. No quiere. Amá, está tímido, vamos a hacer a Ancina. Bueno, Ronnie Araña, que él es Balabai por el museo en memoria de los judíos de Salónica y de la Grecia. Él nos hizo el grande honor de mandarnos esta sorpresa que vos va a mandar yo, porque es una carta que recibimos y verás ahora qué orosos que somos. ¿Quién nos manda su bendición por el programa número 100? Yitzhak Herzog, el presidente del Estado de Israel. Ya veo que abrites los ojos. Aquí lo tenemos en la lengua en hebreo que nos mandó de este modo y tenemos de agradecer a Ronnie muy mucho por esto. Él es el que lo encorajó a hacernos esta carta y también al doctor Abner Pérez, que fue musafir mío también, que nos trasladó esta carta al ladino. Y como está chiquitico, la va a mandar. Dice, bendición del presidente del Estado. Hay lenguas en el mundo que reflejan el paisaje de la comunidad de sus hablantes. Lenguas que al escucharlas surge y nace un sonido especial que contiene una rica historia y una cultura diversa. El ladino es uno de estos idiomas. Combina el sonido latino con la singularidad de la melodía sefaradí. Es un lenguaje directo e inteligente, respetable y divertiente, en el cual se creó una rica creación cultural. No se puede hablar del encantador y profundo idioma ladino sin mencionar con descariño al cinquén presidente de Israel, Yitzhak Nabón, de bendita memoria, el autor de la obra Bustán Sefaradí, que fue conocido como uno de los amantes del ladino y que contribuyó mucho a la herencia del idioma y lo convirtió en parte integral de la cultura israelí. El hecho de que la lengua ladino está viva y animada hoy es un monumento vivo a este hombre especial. Me alegro saber de vuestra iniciativa especial y que ya acumuló un centenar de encuentros a los que asistieron hablantes de ladino de todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta África, desde Turquía hasta Francia y otros países. La lengua y su cultura
tienen valor como puente entre nosotros. Y cuando reflectan un mundo de valores tan rico como el del ladino y sus hablantes, tienen un valor agregado e inspirador. Felicitaciones a todos por la parte de la preservación de una tradición llena de orgullo en sus raíces que le da a la cultura del ladino una nueva vida y un avenir prometedor. Añada buena, Itzhak Herzog, el presidente. ¿Qué pensáis de esto? Me siento que estoy volando por el cielo. Nunca no pensé. Merci mucho, Ronnie, por conseguir que el presidente de Israel nos mandara su saludo tan valuoso para todos y tan considerado por nuestra lengua. Ahora vamos a continuar con un video que nunca no rengracio yo, vosotros sí, tengo de rengraciar a mi compañero, a mi amigo Marcelo, que está siempre aquí metiendo. Yo digo, ay, tenemos que hacer esto, y me dice, queda tranquila, yo te lo haré. Siempre me está dando su cariño, su amor y su colaboración a todos mis caprichos. A lo manco, a los de los encuentros de Aja. Entonces, nos apareció un hermoso video para recordar cuántas cosas pasamos aquí en estos 100 programas. Así que voy a demandar a Marcelo si nos puede pasar este video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Lo sharearé con vosotros. De una parte vinimos de Estambul. Es muy interesante ver las caras hoy. Una que es un placer grande de vervos a todos los que estáis aquí. Cuando quieren de los cielos, pasan cosas en la tierra. En verdad que este proyecto es un proyecto histórico. Sí, ¿cómo se hace la subía? Allons entendre la patrie, le jour de gloire est arrivé. Este recuerdo es de 60 años antes. Mira, me salió los años en medio. Bienvenidos todos, ¿cómo estás? Qué grande placer vervos. No te estamos sintiendo, debes de quitarte el mute. Es un placer grande para mí de toparme hoy aquí con vosotros. Sabes, esta lengua está atirando la atención de cientos, sino miles de personas en todo el mundo. Aconteció algo uno detrás del otro, recibimos bastante dinero, pudimos continuar. Ahora, en vez de casamentero, hay internet. Son los mancebos ellos mismos que se tocan, que se quieren. Para Kiddushim, la más conocida es escalerica de oro y de marfil para que suba la novia a dar Kiddushim. Ya sabía muy bien el turco porque tenía amigas en Cuscunjuk. Pensaban cómo entender los jornales escritos en judeo-español. La Kaleja, se hablaba por la Kaleja, al Charshi. Los programas que sean más para mancebos, con las actividades más interesantes para los mancebos. Shalom, tengáis una buena hora. Subía cada día, tomé un poco de café, una borriquita, y miraba el espejo y hablaba con el padre. Así no le parecía, estaba hablando con el padre. Ama el ladino, que es la maestra mía es Matilda. El cabritico me lo compró mi padre. Los Lebanim. El que quebre la cristalera la paga
y se ocupa de hacerla. Muchas de las palabras que conozco son de Meldarlos de Jornales de Salónica. Este libro hace la reconstrucción de lo que llamamos en hebreo Aarón HaSefarim Beladino. Personas de grande valor que colaboran al viento y que son para mí como mis propios hijos. De mamá se senta y pensa, de mamá se senta y pensa. Ya en otras partes queda que le cortó la cabeza y nada más. Bravo, Marcelo, una maravilla. Esto es una parte de la historia ahora de todos nosotros. Qué hermosura. Sabes, me caen las lágrimas. Y va a estar toda desfigurada para continuar. No sé cuál va a hacer ya para secarme. Bueno, como saber, también demandamos al público de que nos mandara algunas palabras, algunas ideas, verso lo que piensa por la lengua y por los encuentros de Al-Had. Recibimos unas cuantas cosas, no podemos estar 10 horas fiestando el encuentro 100, así que escogimos algunas pocas en video y otras que vamos a tener en vivo. Antes que nada de meter esto, quiero recordar que tengáis todos a mano el teléfono, porque en corto vamos a hacer un juego para todos vosotros, para que participéis y nos vamos a reír un poquitico con este juego. Vamos a pasar ahora un video que nos mandó nuestra querida Miriam Sherman, que está todos los encuentros de Al-Had con nosotros. Ella es muy activa en diferentes programas y cursos de Ladino. Y nos mandó este hermoso video con su saludo. Buenos días y buena semana a todos. Me llamo Miriam Sherman y escribí una cantica para el encuentro número 100. Ama, también prestada la melodía. Aquí está. Durante la pandemia busqué cosas de hacer y topí los encuentros que son grande placer. Y ahora ya llegamos hasta el número 100. Cada Al-Had y Al-Had es una maravilla, todos nos encontramos como una familia. Ama lo más mejor es sentir la sabor de nuestra hermosa lengua que es nuestra pasión. A Marcelo y Liliana los quiero reengraciar y a cada musafir y cada balabay. Y que el Dios llegue a otros 100 ni más. Cada Al-Had y Al-Had es una maravilla. Todos nos encontramos como una familia. Ama lo más mejor es sentir la sabor de nuestra hermosa lengua que es nuestra pasión. Más alto, al vermos. Oh, merci mucho. Ya tenemos una nueva cantica. Bravo, Miriam. Verdaderamente eres muy, muy buena para componer este modo de canticas. Merci, merci mucho. No sé si vino con vosotros, si está aquí ahora, la señora Malka Fradkin, que nos envió también un hermoso mensaje
a ver si está con vosotros y puede venir o a levantar la mano para me dar su mensaje. No sé si está con vosotros, si no, lo pasaré yo. A ver. Malca, si puedes a levantar la mano o mandarnos un mensaje que estás aquí. Bueno, no la estamos viendo, ama, vamos a partillar su mensaje que está muy hermoso. Pues quiero decir a todos que claro, Marcelo y yo vos regraciamos muy mucho porque todos nos dan sus palabras de cariño. Como dijimos, nosotros somos también los organizadores de los encuentros. Ama, tenemos de regraciar a las 3 instituciones con sus balabayas que si no es por ellos no teníamos programa cada semana. La querida Malca nos dice, Carlos, Liliana y Marcelo y todos los Lili, aquí está. Bueno, quiero que me dé ella sus palabras. Qué bueno, Malca. A ver si le podemos poner. A ver si haces unmute. Está sin micrófono. Bueno, Está sin micrófono. Bueno, me daré sus palabras yo por ella. Sí. No importa. Queríamos sentirla, ama, no importa. Dice, un día soñé que hablé con mis gran mamás y gran papás que dejaron la buena vida antes muchos años. Ellos llegaron de Bulgaria a Israel y hablaron españolí entre ellos. Un día empecé a empezar ladino, escribir, meldar y hablar un poco. Un día busqué practicar la lengua y se abrió la puerta ando topé muchos tesoros. Un día en la semana yo veo vuestro programa. Para mí, vuestro programa Encuentros de Al-Had es un tesoro para recordarse y identificarse con la herencia. Saber de la cultura de Sefaradim, la poesía, la literatura, los estudios de la lengua y las investigaciones en ladino y otras muchas cosas. En este día de encuentro de Al-Had número 100, quiero agradeceros vuestro interesante y maravilloso labor. Con muchas gracias, Malca Fradkin de Kiryat Ono en Israel. Merci mucho, hermosas y esmovientes tus palabras, Malca. Marcelo, ¿puedes meter a Malca? ¿Tiene cámara? Solo sin micrófono. Sí, ama, no, a ver, vamos a pedirle que ponga la cámara. Solo para verla. Aunque sea que nos haga Ancina a ver su carica. No Sí. sabemos si la tiene. No tiene, la tiene, pero no la habilita. No importa. Merci mucho, Malca, y en su nombre también a muchos otros que nos mandaron nos mandaron poesías, audios hermosos. No podemos parar todo en un programa. Así que merci mucho en el nombre de Malca a todos los que nos mandaron sus saludos y sus felicitaciones. Quiero dar la palabra ahora a Shmuel Rafael de la parte de, él va hoy a representar a la Autoridad Nacional del Ladino, aunque lo conocemos muy mucho porque él casi siempre es balabay por el Centro Salti. Ama tiene 2 laboros muy importantes, así que hoy va a estar por la autoridad. Venido en honor a Shmuel. Shalom, shalom a todos y Mazal Tov para la fiesta de los 100 encuentros de Al-Had. Hoy voy a presentar la Autoridad Nacional de Ladino
y en nombre de esta autoridad vos mando aquí los mejores retos para el encuentro número 100 de los encuentros Zoom, un foro que trocó la vida de Ladino y nos aunó de muchas partes del mundo. Empecemos cuando la pandemia no nos dejó salir de las casas y estamos continuando, aunque sí podemos salir de las casas y ver gente en modo físico, y estamos buscando el foro Zoom. Durante los 100 encuentros teníamos la suerte de oír y saber lo que se está haciendo en el mundo para continuar la herencia del Ladino. De verdad que se presentaron sujetos muy interesantes y que ni podemos imaginar de ellos. Que tengan estos encuentros, hermanos y hermanas, que se engrandezca la familia de Ladino en todo el mundo. Los encuentros de Al-Had sirven como buen ejemplo que la cultura está viva, que la lengua está viva y que hay mucha gente que quieren sentir y contar y saber lo que se está haciendo por las partes del mundo. La Autoridad Nacional de Ladino va a continuar sus esfuerzos junto con la Academia Nacional de Ladino y estamos dando las gracias a todos los organizadores y en especial a Liliana y Marcelo por el labor voluntario. Muchas gracias, Añada Buena y Shana Tova a todos. Merci mucho, Shmuel, qué hermosas tus palabras. Por una banda, tengo este sentimiento de que estamos haciendo un poco de historia moderna, ¿no? De la lengua y también llegando con muchos proyectos tan importantes, tan interesantes que tiene la autoridad, que tiene el Centro Salti y que también otras universidades. Puede ser la gente no está tan conectada con cada una de las instituciones y viene aquí y se ambesa sobre todas estas importantes, no solo proyectos, sino gente que está laborando seriosamente por la lengua y la cultura. Merci mucho por estar aquí, por acompañarnos, por presentar tu rol de Balabay aquí. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Puede ser el día de hoy va a ser un poquitico más largo, porque bueno, es una fiesta, no podemos escapar, no tenemos seguro mucho para contaros sobre estos días y gentes que también quieren acercar sus palabras. Vamos a sentir un poquitico durante la pandemia, también se hicieron muchas cosas, además de los encuentros de Al-Had. Nosotros queríamos pushar la lengua para que no se mate en este tiempo de encerramiento y Marcelo dirigió un hermoso proyecto llamado Unidos por el Ladino. Llamamos a muchos cantadores y cantaderas de todo el mundo a colaborar. Se hicieron unos cuantos. Amados, vamos a mostrar aquí el primo de ellos que hicimos. El cante escogido fue Esta montaña de enfrente. Bravo, merci mucho a todos los amigos, cantaderos y cantaderas de todo el mundo que colaboraron en este proyecto. Se hicieron unos cuantos cantes más. Y ya tenemos algunos que nos están demandando de tornar a hacer estos cantes entre todos. Bueno, ya sabemos con ahora que tornimos allí en todas partes, con los laboros y los proyectos, y no estamos más encerrados, no tenemos otra vez como antes de mucho tiempo, además vamos a pensar un poquitico si podemos ofrecer otro de estos maravillosos cantes en colaboración con tantos buenos cantaderos y cantaderas que tenemos en todo el mundo.
Tenemos más filmicos, balabayes que nos mandan sus saludicos, mismo que algunos están aquí como dos, nos quisieron mandar sus saludicos en video. Así que vamos a presentar ahora a Dov Cohen. Él también no solo fue Musafir, sino que también a estos dalcabos tiempos balabay por el Centro Salti de la Universidad de Bar Ilan. Y vamos a sentir sus palabras. Queridos Liliana y Marcelo, congratulaciones por este día de fiesta en el cual señalamos el programa de número 100 de los encuentros de Al-Had. En nombre del Centro Saltí para los Estudios del Ladino en la Universidad Bar Ilan, vos expreso aquí nuestra admiración por los esfuerzos que haces por mantener este programa, que tiene por principal buto el de propagar nuestra querida lengua por todas las partes del mundo. Reushita y salud a todos los que asisten a estos programas, y aprovecho esta oportunidad para dejarles aquí mis sinceros suetos de una añada buena y clara que nos venga con alegría y salud cumplida. Tizku leshanim rabot, neimot vetovot, shalom, shalom. Merci, Dov, maravilla de mensaje. También nuestra querida balabaya Jenny Lenary, por la parte de Aquí Estamos, nos mandó un video con sus saludos. ¿Tenemos el video? No. Aquí está. Queridos amigos y amigas, me llamo Jenny Lannery Fresco. Nací de una familia judeo-española, venida de Turquía, en Francia, en los años 1920. En mi chiquez, la lengua hablada en casa era el judeo-español o ladino, como lo llamáis vosotros. Soy la Bashkana o presidenta de Aquí Estamos, asociación fundada en el año 1998 en París por un grupo de amigos de Jean Carasso de bendita memoria. Sé que Karen y Rachel lo conocieron muy bien a él. De mismo, muchos de vosotros conocieron al profesor Jaime Vidal Cefija, que dedicó su vida a defender nuestra lengua. Él había fundado la asociación Vidas Largas, que permanece todavía hoy en día. Aquí Estamos organiza por Zoom cada semana cursos de judo español que da la profesora Marie-Christine Varol. Tenemos un coro dirigido por Marlene Samund y un atelier de teatro. Damos conciertos y conferencias y tenemos también una hermosa revista, Caminando y Hablando, que sale cada 3 meses, dirigida por François Hazard, uno de nuestros 2 vicepresidentes. Si ahora no nos quedan muchos ladinohablantes en el mundo, lo que me alegra profundamente hoy es de ver cuántos jóvenes se interesan en nuestra lengua, cuántos cursos se dan en cuántas universidades y asociaciones. Y con el Internet tienen más y más participantes. Esto nos da motivo de optimismo. No quiero terminar esta chica habla sin enviar muchas felicitaciones a Liliana y Marcelo por todo lo que hacen. Quiero felicitar también a todos los balabayes de los encuentros de Al-Had. Todo bueno que tengas, con amistad y cariño. Merci mucho, Jenny. Sí, laboran muy mucho ahí, seguro, en París, con nuestra cultura y nuestra lengua. Tenemos ahora algunos saludos que nos enviaron, algunos musafires que tuvimos, entre ellos Linnea Amselem y Bella Cohen-Cloguer, y Oro Anaori Librovich de Montreal. Cada una nos mandó un saludico. Vamos a sentirlos uno seguido del otro. Besimantov, besimantov. Para bien,
por ese número 100. El Dios vos deje sanos y buenos, paciente 120 años, y para hacer y fraguar encuentros y más encuentros de Al-Had y de otros días de la semana. Y por reunirnos, para lo bueno. O a vosotros, desde París, vos diremos que con Ferasmal Abraham Benjou acabamos de hacer una asociación llamada En Haketia, en francés, En Haketia. Entonces se escribe como se pronuncia, con H-A-K-E-T-I-A. No, pero para internet no pusimos ni puntos, ni acentos, ni nada. Bueno. Queremos seguir con lo de siempre, y más cosas, y más, pero jameando y gemañando a todos los que sabemos y luchamos por la Haketia. Para hacer reuniones, tececillos, eso en presencia en París, por ejemplo, actividades y mira, lo que acabamos de hacer. Ya entramos en Facebook, ya estamos en Facebook. Con pie derecho. Y entonces, con la ayuda del Dios, ya vos contaremos cómo apuntarvos todos para reunirnos y hacerlo cada vez más grande. Y para mirar. Para mirar lo que hay. Y bienvenidos a todos los que quieran apuntarse. Aquí estamos con los brazos abiertos. Entonces, ahora, ya está. Sin más por hoy. Besos y abrazos a Liliana y Marcelo Berenice. Y a también Alicia, nuestra querida Alicia. Y a todos los de todo la Olam, sanos y buenos que estemos. Amén. Ferasmales, Lili y Marcelo, sois unos campeones del sefardismo y de nuestra lengua. O habrá que decir nuestras lenguas porque ya la llaman judeo-español, judesmo, jidio, españolit, y en Tetuán y en el norte de Marruecos, Haketia. Y tengo que nombrar a la otra campeona. No estamos sintiendo. Puede ser que se nos quedó. A ver. No sabemos cuál pasó. Vamos a ver que se arregle entre mientras. A ver. No. Bueno. Marcelo, lo pasaremos después vamos a convidar a Alicia, a Cisorraz, a hablarnos. Este es el bloque de la Haketia que tenemos tan bien representado en nuestros encuentros de Al-Had. Alicia, te convidamos a decir unas palabras para nosotros. Bueno, gracias. Primero, queridos Liliana y Marcelo, y a todos os dieron amor y abrazos y queridos y cariños. Y queridos todos los oideros. Enhorabuena este centenario de los encuentros de Al-Had. Y inshallah que festejemos también el bicentenario y los bienes más y más. Solo que el Dios nos dé vida larga para festejar, continuar. Me place mucho tener proyectos juntos de Haketia y Ladino. El encuentro de Al-Had y el proyecto de los Shadarim me parece que son los únicos que lo hacemos juntos. Y esto gracias a Brian Kirschen y a Liliana y Marcelo. Y hablando de los encuentros, con lo que se mira y se oye aquí, se nos abre la meollera y la mahashavá
gracias a todos los musafires, nos empezamos aquí uno de otro y oímos de las culturas, las actividades, las novedades y los jbares, como decimos en Jaquetía, jbar y no jaber. Con los musafires de Jaquetía, voy a nombrar ahora a Nahori, a Sonia Cohen, a Abraham Benjo, a Lina Amselem, que ya la vites, ¿quién más? A mucho más. Bueno, con los musafires de Jaquetía se presentó la habla y la gracia y la risa de la Jaquetía. Quiero mostrar el sitio web de la Jaquetía. Con vuestro permiso, haré share. Aquí está. Este es el sitio web de la Jaquetía. ¿Cómo lo pongo abajo? Aquí. ¿Cómo se engrandece? Aquí. ¿Lo ves? ¿Se ve? Sí, sí, muy bueno. Bueno, Basta. aquí aquí se puede topar todo sobre la Jaquetía. Diremos aquí en la Jaquetía, sobre la Jaquetía, un glosario, también sobre el sistema de grafía nuestro, que es un poquito, diremos, un poquito diferente del ladino. Y también cuentecitos y búsquedas, claro. Y aquí está también, en el otro lado, unos cuentos y búsquedas que también están traducidos al inglés y al hebreo. Bueno, en estos encuentros endiamantados, muy endiamantados, mosfetneamos, quiere decir, damos cuenta que podemos comprender uno a otro, por amor de que la Jaquetía y el judeo español del Oriente tienen la misma base. Y como lo dijo el descansado de Jaime Vidal Safijá, hablando de las dos cabezas del mismo águila, ¿sí? Ese pacharó grande, el rey de los pacharós. Mucho es igual. Hadas, costumbres, expresiones. Nosotros, por ejemplo, decimos el blanco en vez de decir el carbón o el negro. Esto como antifrasis del mazal negro que no le queremos. Y tenemos comidas iguales. Mencionaré unitas. Por ejemplo, los mazapanes, los marronchinos y la almoronía. Aunque la guisamos con especias diferenciadas, la base es igual, gallina y berenjena. Es nuestra hada comer la almoronía para empezar el ayuno de Kippur. En el sitio web escribí mi búsqueda humorística sobre el origen de la almoronía y cómo llegó a ser la hada de los judíos marroquíes a comerla para empezar el ayuno de Kippur. Bueno, hay muchas actividades ahora en Jaquetía, ya oítis a Lina Amselem, y también se está fraguando un centro de búsquedas y archivo en Tánger. Mañana se van a juntar los miembros, yo no me voy a ir, me voy a quedar en mi casa en Nueva York y voy a hablar desde mi casa. Y también se inauguró una esnoguita en arcilla, lo que Ferasmal Alegría, Ben Arrosh Albo miró mucho para iniciarlo. Y eso, para acabar, muchas gracias y chapeau a los esfuerzos de queridos Liliana y Marcelo por hacer este proyecto tan endiamantado y especial. Y a todos los balabayes y a los musafires y claro, al público, como dices tú, Liliana, a los oidores que siguen metiéndose en cada alhad. Bueno, Shana Tová y dichosa, que nos entre el año nuevo con salud, con paz y alegría. Merci, Alicia, merci mucho. Y a todos vos encorajo a que no vos vayáis, que ya va a venir el yogo.
En curticico, tenemos 2, 3 cositas más y ya va a venir el juego. Tienes de tener el teléfono a la mano para jugar con vosotros. Ahora vamos a ver si podemos meter el video de oro. Ferasmales, Lili y Marcelo, sois unos campeones del sefardismo y de nuestra lengua. O habrá que decir nuestras lenguas porque ya la llaman judeo-español, judesmo, jidio, españolit, y en Tetuán y en el norte de Marruecos, jaquetía. Y tengo que nombrar a la otra campeona, Alicia Rizzo, que es la campeona de la jaquetía, que con su sitio endiamantado, Voces de Jaquetía, ahí pone artículos y cosas de vuestras hadas y de todo lo bueno. Ansina es que hoy celebramos el primer cumpleaños de los encuentros de Al-Had. Qué shock, mi bueno. Sentarse delante de esa computadora y oír las hadrat de nuestros hermanos de Oriente y Occidente, del Mizraj y del Maharab, que están ahora chateados por el mundo. Para mí es como subirme a un vapor y cada día de Al-Had me abajo en un puerto diferente, ya en Istambul, ya en Izmir, ya en Selanik, ya en Sarajevo, y también en lo que tengo cerca de mi corazón, que es en Tetuán, en Tanja, en Larache, y más y más. ¿No es bonito eso? ¿No se te jallea el corazón? Y lo más millor de estos encuentros es que tienes que recordar la manera en que hablaban tus padres y abuelos. Ansina es que no dejamos que se nos olvide, porque eso es el peor de los males, como decía nuestro querido Soli Levi. Ansina es que Kol Hakavod a Lili y Marcelo por esos encuentros y a Alicia también, que el Dios vos jade y vos dé fuerzas para seguir adelante en vuestra labor. Qué hermosas palabras y qué hermoso verdaderamente que podamos estar todos juntos en nuestras lenguas judeo-españolas en este programa que nos encontramos cada semana. Ya en curto viene el yugo, ya sabes, solo quiero convidar ahora a nuestra querida profesora Gloria Acher, que ella también viene cada semana y que nos mandó una poesía por los encuentros y yo la encorajé a que me lo melde ella misma. Hola, querida Gloria. Muchas gracias, Liliana. Sí. Yo quiero que meldes para todos la hermosa poesía que hemos hiciste. Muchas gracias. Se llama Encuentros de Al-Had para programa número 100, el 18 de septiembre 2022. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sentimos de la boca de Liliana. El encuentro de Al-Had ya empezó. Celebramos hoy programa 100. ¿Y qué data? Y es el 18 de septiembre, de vida y salud, el número. Sea música, o cuentos, o historia, o esfuerzos de personas tan especiales. Cada encuentro nos plació y empezó. Nos sostienen los encuentros, nos muestran los tesoros en los días tan oscuros. Vemos que lo esencial ya nos quedó. Balabayas, musafires, se encuentran de Hyannis a Karlstad, Jerusalén, de Estambul a Buenos Aires, tú y yo. Esto todo en la lengua que amamos, que ansina viva. Buen mazal, Liliana y Marcelo, y a Zoom. Gracias a Dios. Bendicha boca, querida. Gracias. Merci mucho por todo esto. Te rengracio. Mañana buena a todos. Gracias, merci mucho, Gloria. Y ahora sí,
¿Estás todos con el teléfono aparellado a la mano? ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos a tener... ¡Oh, bravo! Aquí veo algunos teléfonos. Bueno, entonces, ahora vamos a jugar. A ver, esto, ¿cómo lo vamos a explicar? Aquí tenemos, dice, venidos con bueno, encuentros de Al-Had 100 y tenemos de entrar a este atadillo que está en arriba, menti.com, o podéis con el teléfono, los que sabéis hacerlo, usar el código QR que tenemos aquí y entrar al juego. Ya Marcelo nos va a decir cómo continuamos. Tienen que entrar allá a menti.com, van a encontrar para poner un número y tienen que poner este número, 7519-9926. También pueden ir con el QR y hacen clic en el corazoncito, en el corazón. Ya estamos mirando en bajo, Marcelo, que están saliendo corazones. Son todos los que están entrando al juego, ¿eh? Y ya tenemos 15. Vamos a dar un pisico de tiempo. Algunos, por si tienen la duda, van a ver que donde hay de meter el código, hay un escrito 1, 2, 3, 4 y más. Sin quitar nada, podéis escribir arriba de esto el número y ya vos vas a entrar. Vamos a dar un punto más y el que no entra puede jugar también sin ponerlo. Va a tener que contestar las demandas. Vamos a tener, me parece, son 5 o 6 demandas sobre los encuentros de Al-Had. Presto, hay que responder lo que vos parece para ganar los puntos y a la fin ganar el juego. Más presto, más puntos. Ya estamos, ya tenemos... Mira, todos los corazones que van aquí entrando, ¡wow! Bueno, vamos a ir a la primera demanda. Van a poner, si les pide el nombre, que pongan el nombre. Ya pueden poner el nombre, pueden seguir entrando. Ya tenemos 30 personas. Ya están, pongan el nombre. Y ahí vamos a ir a la primera demanda. 32, muy bien. Vamos a la primera demanda. Más rápido, más puntos. De los 100 encuentros de Al-Had, ¿cuántos tornos diferentes había entre los musafires? 6, 7, 8, 9. Ya queda 4, 3, 2, 1. Pasó tiempo. A ver, son 9. 9 personas dijeron bien y otros no. A ver, el más rápido, el más presto fue Carlos Ladino. Este debe ser Diabra López. Es nuestro amigo Carlos de Ladino 21. Segundo, Kent. Creo que no puso nombre, pero sirve, está ahí los puntos. Vamos a la demanda 2. Presto. ¿Quién fue el musafir o musafira más convidado o convidada a los encuentros? Iset Baná, Susana Weishahak, Marie-Christine Barol o Edmond Cohen. Quedan 10 segundos. 4, 3, 2, 1, y era Susana Weishahak. Pocos hicieron bien. A ver. Ahora vamos a mandar a todos a ver los videos. Alicia y Isaac fueron los que contestaron bien. Y sigue primero Carlos.
Tercera demanda. ¿Cuántas instituciones o grupos diferentes participan en los turnos que toman los balabayes? Estas todas van a decir bien. 9, 11, 13, 15. Hoy lo dijimos muchas veces. Tres, 2, 1. Y se acabó el tiempo. 13 dijeron mucho, 19, claro. A ver, el que hizo más rápido fue Carlos, Ezequiel, Miriam, Betty. Carlos sigue en primero. Oh, sigue en primero. Ay, vos quiero decir, no hacer trampa de meter la respuesta para todos en el chat, ¿eh? Acá está, claro. No se vale, no se vale. Hay que adivinar vale. o conocer. No le dijimos a Carlos que el que gana tiene que pagar comida para todos los del Zoom. Es un premio al revés. Demanda 4. ¿Quién fue el balabay o balabaya más frecuente durante los 100 encuentros? Puede ser Eliezer Papo, Rachel Amado Bornik, Karen Sharjón o Liliana Benveniste. ¿Quién fue el balabay o balabaya más frecuente? ¿Qué más veces fue balabay o balabaya? ¿Habrá sido Eliezer, Rachel, Karen, Liliana? Fue Rachel, claro. Y entonces, Miriam, rápido, Al Kutlaub también. Ahí lo pasaron a Carlos, está primero Manuel, Al, Vivian. Vamos a la cinquena demanda. No, ahora sí. ¿Quién convidó al Carar más grande de musafires en su encuentro? El encuentro con más musafires en el mismo encuentro. Liliana, Brian, Aldo, Devin. ¿Quién fue? 3, 2, 1 y se acabó el tiempo. No fue Brian, fue Liliana Contreche. Y Ezequiel y Katy y Miriam. Miriam está ganando muchos puntos. Y está Ezequiel primero. Y última demanda, la número 6. ¿Cuál fue la data del primer encuentro de Al-Had? Esta la dijimos hoy muchas veces. El 25 de julio, el 9 de agosto, el 23 de agosto, el 6 de septiembre, todos del 2020. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Última demanda. 3, 2, 1. Se acabó el tiempo y claro, 9 de agosto fue de 2020. Miriam y Alp y Ezequiel, ahí están todos a ver quién fue el ganador. Primero Ezequiel, bravo Ezequiel. Bravo. No dejen el teléfono porque hay un plus. Sí, vamos a explicar. ¿Lo va a explicar yo? Sí. Bueno, cada uno tiene ahora que meter un verbo, una palabra de lo que siente o de lo que le hace su parecer nuestros encuentros de Al-Had. Cualquiera, la que vos place, la que vos viene al tino, tenés de meter, solo una, Marcelo, se puede meter, no 3. 3 verbos, 3 demandas sobre lo que vos parece o lo que vos sentís vosotros por los encuentros de Al-Had. Y veremos qué va a acontecer. Va muy bien. Muy bien. Mira qué linda, amistad. Muchos pusieron amistad, alegría.
Vos contamos que cuanto Maravilla. más grande es el carácter del verbo, de la palabra, es porque muchos más metieron esta misma palabra. Cuando sale más chiquiticos, porque solo 1 o 2 metieron estas palabras. Mira qué lindo, amistad y alegría y comunidad y preservar y cariños, esfueño, adelantar, ambellar. ¡Qué hermosura! Muy hermoso, muy hermoso. Todo esto es la definición de encontros de Al-Had hecho por todos en juntos. Bravo, bravo, bravo. Quiero regraciar a Marcelo que hizo el yogo, también queremos regraciar al querido Brian, que él es el que nos mandó las demandas y las respuestas que había de hacer. Así que a los dos, a Brian y a Marcelo, regraciamos de que todos pudimos estar aquí dentro del yogo. Para reír un poco, para correr, para responder y pensar. ¡Bravo! Bueno, si vos plació, vos vas a mandar alguna noticia a Javeres que vos plació y vamos a pensar más en adelante, yogo como ama con otros sujetos para demandas. Está divertido, ¿verdad? Bueno, ya estamos casi escapando con nuestro encuentro. Vos gracio que vos quedates unos cuantos hasta esta hora. Vamos a sentir ahora un poquitico más de palabras de Musafires y quiero decir que hoy no va a mandar los mensajes tan hermosos, me los voy a guardar y los vamos seguro a publicar en nuestra página de sefarad.com para que todos puedan ver su mensaje publicado y a la vista de todos, claro está. Entonces, tenemos unos cortos videicos, uno de Paloma Díaz Más, nuestra musafira de hace pocos Al-Hades y muy, muy hermoso. Ella, para los que no estuviste, ella hizo una cosa por la primera vez en los encuentros de Al-Hades, en toda su vida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Soy Paloma Díaz Más, os hablo desde Vitoria, España, y quiero enviar mis saludos a los encuentros de Al-Had y también regraciaros porque me visites hablar ladino por la primera vez. Yo me ambesí el ladino en Meldando, pero no me atreví a hablarlo antes y fue a los encuentros de Al-Had que yo hablé ladino por la primera vez. Muchas gracias y muchos encuentros de Al-Had. Merci mucho. Bueno, también mire lo que hemos creado entre todos. Tenemos una persona que por la primera vez se encorajó a hablar en nuestra lengua. Esperamos que muchas más en corto tiempo también vengan y hablen con nosotros. Charpeado, mejor, más castellano, más francés, más cualquiera mezcolantina, ama que hablen. Queremos que todos hablen nuestra lengua. Vamos a sentir ahora el del cabo mensaje que será de Marie-Christine Varol y después tenemos un videico de sorpresa. Me llamo Marie-Christine Varol y me embesí en judío o en latino como quieras en Estambul, en casa de mi suegra de bendita memoria, a filo que ella solo quería hablarme en francés. Aprendí una tesis en riva del judeo español hablado en Estambul, un libro para empezar el judeo con la gramática y los verbos, un librico sobre la Malé de Balat y otro libro sobre los proverbios de una señora de Bulgaria, Madame Flor Guéron-Yeshua. Entré como profesora en el INALCO en París y un año antes me traví del hecho y vino a mi lugar Zelko Jovanovic. Y de que no dejé nunca de empezar la lengua,
porque ya sabía que si la lengua no se da a saber, no se siente, no se melda, no se embella, se parece más presto. E se parece su cultura con ella. Por esto, quiero ringraziar a Liliana Benveniste por los encuentros de Al-Had, porque tenemos menester de sentir hablando en judío gente viva que está hablando con gente viva que siente y responde en judío. Sintiendo los verbos, empiezan a imaginar en esta lengua, se les revoltan y tornan al tino unos verbos, y con los verbos que tenían escondidos en la alma, pueden pensar, pueden imaginar y puede ser, van a haber sueños en esta lengua. Ahora os contaré cómo una señora manceba ya contó que Moshida, nacida y crecida en Japón, se empezó el yiddish y quiere ahora empezarse el judío, así topa fondos para esto, para dar a entender a sus eleevos de la Universidad de Tokio que no tienen ni saber del judaísmo, la manera de pensar de los judíos de la diáspora. Nos mostró sus clases y nos explicó sus eleevos, muchos y buenos y muy interesados por los cursos de Yiddish, y nos contó cómo era mucho más colay empezar cuál es el judaísmo partiendo de los verbos mismos de las lenguas. Si la lengua hablada se parecen las cánticas, los proverbios, las expresiones, los verbos sabrosos, la literatura, y no queda la cultura. Por esto, Liliana, te besamos las manos. Merci mucho. Ama, como no quiero dejar de decir cada vez que puedo, seguro yo organizo, yo presento a Masin, mis queridos balabayes, y ellos son los que aparecen cada programa de cada semana. Esto no podía venir hasta el encuentro 100. Así que seguro que es en mi nombre, porque yo estoy todas las veces, cada Al-Had aquí, ama, todos ellos hacen grande parte y muy, muy importante de nuestros encuentros de Al-Had. A la fin, y ya casi estamos escapando y vos dejaremos libres en un puntico, vamos a ver un chico saludo y también un cuentico que nos manda el Rav Nissim El Nekave en junto con nuestra querida Rachel Amado Bornik. Yo soy Rachel Amado Bornik, fundadora y moderadora de Ladino Comunidad. A nombre de todos los 1,504 miembros, los felicito a todos los que tomaron parte en la realización de cada uno de los 100 encuentros de Al-Had que tuvimos hasta ahora, y sobre todo a Liliana y Marcelo Benveniste, que son los fundadores, los administradores y los presentadores de estos maravillosos encuentros. Dicen que la vieja quiere más vivir para más ver y oír. Yo tengo la alegría de llegar a ver el número 100 de estos encuentros y espero tener el mazal de ver muchos 100 más. Maravilla, maravilla. Conmigo está el rabino Nissim El Nekave y él vos va a decir un hello. Merci mucho, Rachel, merci mucho. Yo me llamo Nissim El Nekave, soy rabino, estoy morando en Miami, en Florida. Quiero felicitarvos a Liliana, a Marcelo por esta labor tan grande que hacen para nosotros, que es una maravilla. 100 encuentros ya se hicieron. Entonces les quiero desear reushita grande por esto que hacen. Yo tuve el placer de ser unas veces balabait, y mismo antes en June ya me hice musafir de Rachel en un encuentro. Entonces una cosa
maravillosa, un honor grande para cada persona que está allá en estos encuentros, o de Balabait o de Musafir. ¿Sí? Quiero decir que por cerca de 2 años, yo me creo más, un poquitico más, Rachel y yo laboramos juntos en un proyecto de nuevos cuentos de Johá. Entonces, Rachel quiere hablar un poco por Y eso. es por esto que estamos aquí juntos, porque yo quiero presentarles uno de estos cuentos que inventó el rabino en Necavé, que meldimos en juntos, o que preparamos en juntos, y ya sabes que yo di lecciones de ladino en internet, y mal no sabes que Johá fue uno de mis elevos. Por esto, el rabino y yo ahora vos vamos a contar qué aconteció en esta lección. El rabino Nisim va a tener el rol de Johá. Johá, ¿de qué nos estás escribiendo? Yo no tiene péndola. No se dice yo no tiene péndola. Se dice yo no tengo péndola. Tú no tienes péndola. Él no tiene péndola. Ella no tiene péndola. Nosotros no tenemos péndola. Vosotros no tenéis péndola. Y ellos no tienen péndola. ¿Y qué se hicieron todas las péndolas? Bravo. Y tú tienes un cuento, parece. Sí, un cuento hermoso que es a propósito de los días que estamos ahora, antes un poco de Rosh Hashanah. El cuento dice de este modo, dice, el chico Johá estaba mirando cómo su padre, que era un jajam, estaba escribiendo su derashá para el día de Rosh Hashanah. Johá le demandó, ¿cómo sabes cuál escribir? Hijo mío, dijo su padre, el jajam, el Dios me lo dice. Entonces Johá le demandó, ¿y de qué vas efacando lo que escribes? Saludos. Bravo, nos hiciste reír y también nos estás demostrando que tenemos no solo los cuenticicos de Johá ya tanto conocidos, sino nuevos, y esto es una cosa muy, muy hermosa. Merci Rachel y merci al Rav Nisim en Necavé, muy, muy orosos de tenervos aquí. Ya estamos escapando, ya vos dejaremos libres, está escapando la fiesta de nuestro programa número 100. Como cada semana voy a partillar con vosotros para escapar mi ecran con lo que vamos a tener en los otros alhad. Como vos anuncié al empecillo 25 de septiembre, el próximo alhad que va a venir, no vamos a tener programa porque este día empiezan las altas fiestas y no vamos a venir aquí, vamos a estar fiestando Rosh Hashanah. Sí, vamos a tener encuentro el 2 de octubre y esto será por la parte del ladino 21, preservando el ladino en este siglo. El Balabay será Alejandro Acero, el Musafir, el doctor Carlos Yebra López, en las mismas horas de siempre. Ama, tenemos de empezar a dar atención porque a la fin de octubre ya se empiezan a cambiar, a trocar las horas en diferentes lugares y hay de hacer atención a entrar al encuentro a tiempo. Ama, todavía estamos en las horas normales. Si queréis ver este programa o aconsejar a alguno de verlo o los filmes de los programas anteriores, podéis entrar en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV y ahí vas a encontrar de cada uno su nombre y su balabay y su musafir. Si nos queréis dar una ayuda, sefarad.com/encontros es el lugar. Y ahora sí, estamos escapando este programa número 100. En la próxima semana, como ya vos dije, vamos a empezar los días de las altas fiestas, Rosh Hashanah y después Kippur. Y entonces todos juntos vos queremos sueltar
añada buena y dulce con aslajá y berajá, escritos seas todos en el libro de vida buena, con salud y alegrías, y al vernos el 2 de octubre en el próximo encuentro de Al-Had. Ahora sí, como siempre, vamos a escapar con música, con nuestro querido himno del ladino. Al vernos. Tantos años con dolor, nunca nos olvidemos de apodarte con amor. A las padres, lindas madres, con esplendor te van a ver, y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te apato el tiempo, ni la guerra, ni la dolor. Muchas gracias, Liliana y Shana Tova. Gracias, muchas gracias. Shalom, mañana buena y dulce para vosotros. En Portillos se cantaban en la huerta de las Shana Tova. y yacillos te abrazaban, pues la lengua de amor. Shana Tova para todos. Toda Rabá, Shalom. Shalom. Salvamos con salud cumplida. Añada buena. Añada buena. Un grande abrazo a todos. Shalom, Ronnie. Shalom. Shana Tova, nada bueno. Añada buena. Merci mucho. Escritos en el libro de vida estemos. Y por ti yo viviré, y por ti yo viviré. Shana Tova a todos. Bravo. Nada buena. Añada buena. Añada buena a todos. Amén, amén.